una manera, claro está, balanceada, sabiendo que se necesita lo que es el racionalismo, claro, y las personas que estudian ciencia bíblica como usted hablan de los fundamentalistas y se salen totalmente ya de lo que es la parte espiritual. Y esto está llevando a muchas personas a negar la fe e incluso hablan del eterno y niegan en sí, en sus enseñanzas de manera implícita, la existencia del eterno. Entonces, en un mundo donde hay tantos conocimientos teóricos, tanto racionalismo, yo creo que se necesita estudiar la espiritualidad. De hecho, las personas que estudian ciencias bíblicas, es recomendable que estudien libros de espiritualidad. De lo contrario, van a llegar a ser totalmente personas racionales. Y todos sabemos que hay cosas que no se pueden explicar desde el punto de vista racional o desde la razón. Se necesita la parte espiritual. Y me da lástima en los últimos tiempos cuando veo estos grandes académicos que yo voy a explicar esto de manera académica, hablan de manera, lo voy a explicar de manera filosófica, de manera arqueológica, de manera utilizando la paleontología, utilizando muchísima ciencia y no tocan nada de espiritualidad. Entonces, en esa parte yo creo que hay que hacer un equilibrio. Al momento de estudiar la Biblia, aunque sea un punto de espiritualidad, hay que tocar, porque es un libro que sabemos que tiene una parte profunda que no se puede explicar con la razón humana. Shalom, shalom. Excelente aporte del maestro Héctor. Los demás igualmente tienen 2 minutos para dar su opinión. Sigo con Jesús y luego termino con David de Jesús. Si alguien más quiere decir algo, que levante la mano. Adelante. Pues bien, maestro. Nosotros tenemos que buscar la espiritualidad. El ser humano fue creado en el ámbito terrenal, tanto como en el ámbito espiritual. Algo importante es, la mayoría de nosotros nos afanamos solamente por el ámbito terrenal, lo palpable, lo que podemos tocar. Hay algo más poderoso que esto, que es el ámbito espiritual, la conexión de nuestro ser, nuestra alma con el Ein Sof, con el Eterno. Ahora, en este tiempo, en esta época, vemos que hay un despertar como nadie nunca se lo imaginó. Y esto viene es porque maestros como usted, como los demás, conectaron con la chispa en su interior y empezaron a indagar, a enseñar a personas acerca de la espiritualidad. A través de la espiritualidad es que podemos llegar al propósito que Dios tiene en nuestra vida. O sea, nosotros no vamos a llegar al propósito solamente con la fuerza material, no. El nivel espiritual que cada uno alcance es el que va a determinar a qué lugar tú vas a llegar. O sea, por eso yo insto y siempre digo, la espiritualidad tiene que ser, no di que un día sí, que un día no, no di que solamente en el Shabbat, no. La espiritualidad tiene que ser ya parte de tu vida integral, en tu día a día. No tiene que salir de ahí, de ese círculo espiritual. Porque muchas veces salimos del círculo espiritual de que no, que yo lo hago ahorita, no. Su círculo espiritual eso ya es una costumbre de vida. Usted no puede venir con un cuento japonés, un cuento chino, y decirme, no, que lo espiritual lo dejo para después porque yo vuelvo a hacer, no. Ese cuento no está. Usted me agarra y vive su vida espiritual para que usted sepa cómo es que va a caminar a la tierra y para que tenga la mejor comunión con el Creador. Porque es a través de la espiritualidad. Ok, bien, termino con David de Jesús. Y si alguien más quiere decir algo, que levante la mano. Adelante, David. Bien, shalom, maestro. Realmente estoy de acuerdo con los hermanos que han hablado. Más en este tiempo que esa cosmovisión materialista ha crecido enormemente. Como usted mencionaba, personas que se han dedicado al estudio de las ciencias bíblicas desde que estudian varios días de arqueología o de crítica textual,
ya están dudando acerca de los textos bíblicos, están dudando acerca de la Torá en sí, ya están haciendo paralelismos con la Torá y el Código de Hammurabi, etcétera. Y ese tipo de cosas han hecho que la gente pierda espiritualidad, le pierda el sentido espiritual y oculto que tiene la palabra de Dios, y que empiecen a darle explicaciones materialistas y racionales a cosas espirituales. Entonces yo creo que nosotros, que somos los que estudiamos la espiritualidad, que tenemos contacto con eso, porque somos servidores de Dios, somos los que estamos siendo arrastrados a la racionalidad y al materialismo. Y de cierto modo, esa explosión que hay de conocimiento en estos tiempos, a mucha gente le ha servido para alejarse de lo espiritual y buscarle una opinión racional a todo lo que la Biblia dice. Lo que ha hecho que hayamos perdido ese sentido trascendente, como le dice, ese sentido de trascendencia, como le dicen en filosofía. Entonces creo que es muy importante. Excelente. Bien. Entonces, ¿cuál es la... ¿Sí? ¿Algo que decir, Jesús? Sí, ¿Sí? maestro, que estoy totalmente de acuerdo con David de Jesús, ya que muchas personas se han desviado de la palabra. Escuchen, este es un gran problema y grave error. Muchos maestros que están, no es en forma de crítica, muchos maestros agarran y dan una enseñanza desbaratando una Biblia, pero tampoco le dan los códigos espirituales a las personas para que se conecten de verdad con la palabra que Dios quiere. O sea, lamentablemente, mucha gente se apartan de Dios porque quieren que le resuelvan las cuestionantes que Dios se le dará en un momento a ellos, no es en ese instante. O sea, tú no te puedes apartar del Creador por una cuestionante que tenga de la palabra, porque la palabra tenga un error. No, tú tienes que buscar, seguir indagando y conectarte con el mundo espiritual para que el Eterno te baje esa revelación a través de los maestros, porque también pensamos que el Eterno opera lo loco. Bien. Excelente. Maestro, Sí, sí, ¿puedo hacer una ajá, pregunta? sí, sí, adelante. ¿Se puede alcanzar la espiritualidad separado de la materia? No del No, materialismo, sino de la materia. no. Imposible. Imposible. El que crea eso está súper equivocado, porque el mismo que creó el espíritu creó la materia. Es más, todas las dimensiones la creó Hashem. Todas las dimensiones la creó Hashem. Yo me voy a morir creyendo eso. Dios creó todo lo que existe. Y a veces la gente empieza a pensar que el alma es más importante que el cuerpo. Pero ¿de dónde sacan esa falsedad? ¿De dónde sacan eso? El mismo que creó el alma es el mismo que creó el cuerpo. Entonces, ¿cómo usted puede, con qué autoridad la persona puede otorgarle juicio de valor más importante a uno que a la otra? ¿De dónde salió eso? Eso no tiene el menor sentido. Dios creó el cuerpo y Dios creó el alma también. Estoy hablando de eso sin profundizar, ¿verdad? Así de manera sencilla. Pero Wander, ¿qué pasa? decías que el nivel espiritual se va notando en la persona a nivel que va poniendo en práctica las misbos, guardando Torah. Entonces, Claro. si una persona no guarda Torah, por más que diga ser espiritual, no se le va a ver la espiritualidad, porque la espiritualidad se ve al nivel que la persona va guardando y observando los misbos. Ok. Maestro, un paréntesis, y podemos decir que cada misbot o mispat es un peldaño de la escalera de Jacob que te lleva a la espiritualidad. Sí, totalmente. Eh, Es así. Es así. Lo que pasa es que nosotros, obviamente, señores, la espiritualidad consiste verdaderamente
en uno poder hacer un balance entre lo espiritual y lo físico. Ahí es que está la verdadera espiritualidad, entre lo espiritual y lo físico. Así como uno tiene un balance en la comida, tiene un balance en los deportes, tiene un balance, pues si usted te pasa las 24 horas haciendo deporte, se te van a romper los huesos, ¿entiendes? Entonces, en todo hay que tener un balance. Y justamente el balance funciona, o sea, el balance es lo espiritual. Por eso es que cuando una denominación, una religión o como sea que se llame, asegure tener toda la verdad, salga corriendo por su vida. Corra por su vida. Nosotros en el judaísmo, yo me identifico, yo sigo el judaísmo sefardí. Nosotros no tenemos toda la verdad. Nosotros no tenemos toda la verdad. No la tenemos. Nosotros estamos buscando la verdad, que es diferente. Y desde el punto de vista del Rambán, de Maimónides, desde el punto de vista de nuestra tradición oral, la verdad es buscar la verdad. Oigan eso. La verdad es buscar la verdad. Es una búsqueda constante. Pero de ahí a que uno diga que uno tenga la verdad absoluta, eso dista mucho de un lado para el otro. ¿Entiendes? Ahora, ¿por qué nosotros tenemos verdades? Porque yo puedo escuchar a mi hermano Néstor, que es cristiano. Néstor me puede escuchar a mí, que soy un converso al judaísmo. Podemos escuchar un mesiánico, podemos escuchar un musulmán, podemos escuchar de todo. Y hay un solo camino que nos une, que es la espiritualidad. ¿Usted ha visto una gente espiritual que no ayude a su prójimo? ¿Usted ha visto una gente espiritual que no sienta el mal de su compañero, de su compatriota? ¿Entiende? Si hoy en día nosotros estamos estudiando la espiritualidad es porque queremos refinar nuestras cualidades. Señores, la espiritualidad es refinar nuestras cualidades, sacar la ira, la envidia, la codicia, la maldad, todo eso para afuera y entrar a nosotros la bondad, la generosidad, la empatía, el amor, el cariño, etcétera, etcétera, etcétera. La ayuda al prójimo. Y para eso, con la ayuda del Eterno, hemos abierto esta ventana para entrar en el estudio de la espiritualidad. Y para eso nos hemos dirigido a un libro básico de estudio espiritual que se llama El Derech Hashem, el camino de Dios. Por favor, que, me gustaría, no quiero, porque eso sonaría como muy, vamos a decir, soberbio, pero sería bueno que nosotros todos, los que estamos aquí, podamos hacer una breve lectura del texto que está en cuestión y que se pueda hacer un conversatorio al respecto. No pretendo dar una clase, pretendo que abramos una conversación entre nosotros que somos espirituales. Usted tiene su neshama, yo tengo la mía. Y si saliéramos del cuerpo, nos diéramos cuenta que somos muy parecidos. Ok, entonces voy a proceder a abrir el texto aquí para que nosotros podamos continuar. Nosotros estamos estudiando este libro, el Derech Hashem, titulado El Camino de Dios. Y bueno, ¿quién será la primera persona que quiera leer? Por lo menos Estamos por aquí, maestro. Ok. Ok, perfecto. Empecé entonces. Dale. Ya citamos, el capítulo 3 se titula El género humano. Ya citamos que el hombre es la criatura creada con el propósito de alcanzar el mayor grado de cercanía con Dios. Transita entre la perfección
y la deficiencia, empero con la capacidad de adquirir la perfección. Sin embargo, esta elección debe realizarla en forma voluntaria y en total libre albedrío. Pues, alguien está llamando por ahí. Sí, déjame apagar el Ok. micrófono. Pues de hallarse obligado en sus actitudes de escoger la perfección, no se le consideraría realmente procesor de la misma y el objetivo divino de la creación no se vería realizado. Por ello, necesariamente el alcance de la perfección debe estar liberado a su elección personal, poseyendo un equilibrio en sus inclinaciones hacia ambos poderes y la capacidad del albedrío para elegir voluntaria y racionalmente aquello que decida, así como el poder para adquirirlo. ¿Era tal maestro? Bueno, lo que el maestro viene, déjeme terminar de leer el punto 1. Bien, Debido a ya se terminó el párrafo. Me entró una llamada, disculpe. sí, yo acabé de ver el párrafo, pero me quedó una parte aquí abajo donde dice debido. Dice albedrío. Tengo que Dice, subirla. no, dice, debido a esto, fue dotado el hombre desde su creación con las fuerzas de bien y del mal. Ajá. Es el Yetzer Hatot y el Yetzer Hará. Y el poder para inclinarse hacia aquello que escoja. Ok. ¿Quién quiere dar el primer comentario? ¿Sí? Sobre lo que hemos leído. Adelante. Bien, voy a empezar yo, maestro. Sí, dale, David. Sí, eso me recuerda que yo estaba hablando acerca de ese mismo tema con alguien que me dijo que cómo un Dios perfecto puede crear seres imperfectos. Y yo le dije, pero realmente para mí, a mi entender, la perfección del ser humano es esa, el poder escoger qué hacer. O sea, si Dios hubiese hecho un hombre sin inclinación al mal y sin la capacidad de poder decidir él hacer bien o mal, yo no consideraría eso perfección por el hecho de que no pecara. Para mí, el hombre alcanza perfección, así como decía el texto, encontrando un equilibrio entre lo bueno y lo malo, y para eso tiene que tener libre elección. Entonces, estoy muy de acuerdo con el texto cuando dice que el hombre que transita en perfección y deficiencia tiene la capacidad de adquirir perfección a través de su decisión, de su decisión. Excelente. Muy bien. Néstor, adelante. Sí, el texto es muy interesante porque dice como dice una persona por ahí, una verdad verdadera. ¿Cuál es cuál es la verdad verdadera? Es que cuando Dios forma al hombre o crea al hombre, es con ese mismo objetivo de acercarse. Pero ¿qué acontece con eso? Ese acercamiento no puede ser un acercamiento impuesto como un robot, sino que salga de la voluntad humana. Ahora, ese acercamiento es un acercamiento paulatino. ¿Cómo paulatino? Va creciendo al paso hasta acercarse a Dios, porque va descubriendo realmente que sus fortalezas y sus debilidades que batallan juntamente con ellos no son nada más y nada menos que la obra para Dios perfeccionarse en el hombre y el hombre llegar a ser perfecto. Desde la cosmología, por ejemplo, del cristianismo,
y ya basado en lo que dice Pablo, está esta misma idea. Cuando él tenía ciertos problemas o ciertas debilidades, el mismo creador le decía que él se perfeccionaba en medio de esa debilidad. Pero la idea es que en esa debilidad la persona pueda crecerse y Dios se hace fuerte en medio de ella. Es una manera de poder acercarnos a Dios. Uno siempre tiene ese será o ese yesetto que siempre estará ahí para inclinarse a lo malo, pero también está el yesetto que estará ahí para decirte no lo hagas. Y ese medio de meditación que te va a provocar eso es lo que te va a acercar siempre hacia Dios y lo que te va a llevar a un momento a ser claro, perfecto. Muy atinado el escrito. Bien, mi aporte es que, de acuerdo también a lo que dice el texto, la elección del hombre debe realizarla en forma voluntaria. La voluntad, por ejemplo, yo he aprendido que el hombre tiene varias fuerzas dentro de él, que es la fuerza de, vamos a decir, el entorno social, ¿verdad? Lo social. También encima de eso hay, o sea, lo que rodea al hombre, pero también hay una fuerza de sentimientos. También hay una fuerza de intelecto. ¿Y cuál está encima de todo esto? Está la voluntad. ¿Cuál maneja todo esto? Es la voluntad, la que está encima. Fíjense que aquí dice, sin embargo, esta elección debe realizarla de forma voluntaria. ¿Por qué? Porque ya la voluntad trabajaría, uniría todo esto. ¿Entiendes? Y en total libre albedrío. Pues de hallarse obligado en sus actitudes, escoger la perfección, no se lo consideraría realmente poseedor de la misma y el objetivo divino de la creación. O sea, que Dios necesita, o sea, no es que Dios necesita, sino que Hashem colocó al hombre para que haga la voluntad de él a través de la elección libre de la voluntad del hombre. ¿Alguien más tiene algo que apoyar? ¿Sí? Bien, seguimos con el siguiente texto entonces. ¿Quién va a leer aquí? Bien, que aparezca un sinvergüenza a leer aquí. Acuérdense que sinvergüenza quiere decir que no tenga vergüenza para leer. Vamos arriba. Dale, Néstor. Para que este objetivo se vea totalmente realizado, o sea, lo que leímos en la parte primera, Ajá. decidió su infinita inteligencia que el hombre se halle constituido de dos elementos antagónicos, o sea, de un alma prístina y espiritual y un cuerpo material y terreno. Y cada uno de estos elementos impulsan al hombre hacia su propia naturaleza. O sea, el cuerpo lo impulsa hacia el materialismo, en tanto que el alma lo conduce hacia lo espiritual. Estos dos elementos se hallan en un constante estado de enfrentamiento, de manera que de prevalecer el alma, no solo ella se eleva, sino que el mismo cuerpo lo hace con ella. La persona está destinada a alcanzar la perfección. Empero, si el hombre permite que la materia lo supere, se desgradará su cuerpo, denigrando el alma junto con él.
por lo que dicha persona será considerada un ser indigno de la perfección y divorciado de la divinidad. Dios no lo permita. En hebreo, Hasbe Shalom. Hape Bien, Shalom. el primer comentario, ¿quién lo ofrece? ¿Sí? ¿Quién va a hacer el primer comentario de la lectura? Adelante. Yo más bien tengo una pregunta acerca del primer párrafo, la parte A del primer párrafo, pero creo que sería mejor hacerla después de los comentarios. Pero ¿de cuál? De aquí. No, no, del que acabamos de leer ahora. Aquí. Sí, el punto 2. Ah, ok. Bueno, la pregunta, si tú haces una pregunta, David, estaría abierta a todo el público, obviamente. Sí, claro, claro. Sí. Bien, la puedo hacer ahora. Antes Sí, sí, de... adelante. Ok. Adelante. Bien, era con respecto a la descripción del alma y del cuerpo, que dice que el Eterno creó, claro, al hombre con dos elementos antagónicos, contrarios, enemigos. Y luego describe el alma, dice un alma prístina y espiritual, y un cuerpo material y terreno o terrenal. Sí. Mi pregunta va dirigida hacia esas características. O sea, aquí dice que el alma que el Eterno creó es prístina, o sea, eterna, inmutable, ¿verdad? Sí. Pero no da la misma descripción del cuerpo que Dios creó para el ser humano. Entonces mi pregunta es, con respecto a eso mismo, el cuerpo que Dios creó para Adán, dígase antes de que entrara el pecado, no era este un cuerpo eterno, se consumía, dejaba de ser, cambiaba, porque no veo que le da la misma descripción al alma que al cuerpo en este pedazo de párrafo. O sea, pues, el cuerpo de Adán se cambiaba, dejaba de ser, porque ya sería lo contrario a algo, a, a una entidad prístina, como dice aquí, eterna y pura. Pregunta. Pregunta abierta a todo el público. Maestro, yo tengo una observación con respecto a lo que él dice, porque a Ajá. mí eso me ha dado mucha curiosidad en el sentido eh, del cuerpo de Adán. Porque, por ejemplo, cuando Adán peca, el Señor lo saca del Edén y una de las razones es obligatoriamente porque pecó, pero también dice, no vaya a ser que éste extienda su mano y coma del árbol de la vida. Entonces, como que hasta cierto punto nos da a entender de que él fue creado, pero al no haber comido todavía del árbol de la vida, no tenía esa eternidad todavía. No sé si usted ahí nos podría iluminar un poquito. Bueno, Néstor levantó la mano. Vamos a ver qué tiene que agregar. Bien, yo espero que sea atinada la respuesta que voy a dar porque lo voy a hacer quizás de una cosmología un tanto diferente. Lo primero es que nosotros debemos de ver las narraciones del Génesis de manera etiológica, donde trata de mostrar el origen de cualquier cosa, por así decirlo. En este caso, Adán tenemos que verlo como la representación de la humanidad. El hombre como tal, o el cuerpo humano como tal, siempre ha sido degradado, va en degradación, o sea, se envejece. El cuerpo nunca ha sido eterno. Sin embargo,
la parte inmaterial, ese hálito de vida que se ve representado en el libro de Bereshit, sí, sí es eterno, tiene una eternidad realmente, porque viene de Dios. El cuerpo viene de lo que es material, y todo lo material tiene la peculiaridad de que se destruye, de que cambia, de que varía. Por eso es que en la mentalidad del escritor de Génesis toma del barro de la tierra algo material, o que es materia que puede destruirse o puede cambiar o puede tomar una forma. En este caso, el cuerpo siempre ha envejecido. Entonces, partiendo de esa premisa, espero que sea aclarada la diferencia entre el alma prístina, o sea, y también sobre el cuerpo que es pasajero. Espero poder haberle dado la respuesta atinada. Bien, ¿alguien más? Sean sinvergüenza, chicos, por favor. ¿Puedo ahí añadir una segunda interrogante? Perdón que sea tan intenso. No, aquí nadie tiene que, nosotros estamos conversando. Sí, Claro. por eso hice la pregunta, porque eso me lleva a una disyuntiva. Es el hecho de que en el mundo venidero nosotros enseñamos la eternidad eh, como destino de los justos, o creo que es así. Entonces, teniendo un cuerpo pasajero, por ejemplo, ¿cómo se viviría esa eternidad? Ya basándonos en la descripción que tenemos aquí en el texto y en la respuesta muy buena que nos dio nuestro hermano, ¿cómo sería el estado del hombre para poder vivir una eternidad si su cuerpo no resiste una eternidad porque no es prístino como el alma? Esa sería otra pregunta a la que nos llevaría el hecho de tener como base fundamental que el cuerpo no es Bueno, eterno. yo diría que de alguna manera, el cuerpo es impulsado por el alma a cumplir con un mandamiento divino. Eso implica, desde mi punto de vista, que no es absoluto, ¿verdad? Eso implica que el cuerpo requiere un pago por lo que está haciendo. ¿Entiendes? Porque de acuerdo a la cosmovisión tradicional del pueblo de Israel, el alma siempre ha estado. Lo que pasa es que nosotros venimos de otra dimensión a esta dimensión. ¿Entiendes? También explica la espiritualidad de nuestro pueblo, que por esa misma razón el hombre tiene dos pies, porque tiene un pie en el mundo espiritual y otro en el físico. ¿Entiendes? Y cuando nosotros observamos el libro de Ezequiel, por ejemplo, donde se habla del trono divino, dice que los ángeles tienen un pie. Es porque están en aquel mundo y no están en este. ¿Entiendes? Entonces, por eso nosotros tenemos dos. Y voy a señalar esto solamente como información, que cuando nosotros vamos a orar, por ejemplo, nos paramos en un pie para asemejarnos a los ángeles que están delante del trono divino. Por lo tanto, yo entiendo que si el cuerpo, sin, es una opinión diferente a la que tienen esto. También cuando nosotros leemos el texto bíblico, por ejemplo, el hombre, leemos Adán, significa ser humano, y leemos Eva, que significa la viviente,
cada vez que vamos a leer el texto bíblico, deberíamos poner el nombre nuestro en ese lugar. O sea, cuando voy a leer a Adán, pongo mi nombre. Y cuando se va a leer sobre la mujer, poner el nombre suyo ahí. ¿Por qué? Porque la historia, si es que le podemos llamar historia, lo que estamos leyendo ahí no es nada más y nada menos que nuestro propio origen. Nos estamos leyendo nosotros, no estamos leyendo a Adán y a Eva en el principio, porque acuérdense que desde el punto de vista divino, el tiempo no transcurre. Desde el punto de vista de Dios, no transcurre el tiempo. ¿Qué implica eso? Que a Dios el pasado, el presente y el futuro es un eterno presente. ¿Comprende? Por lo tanto, ¿qué podemos ver aquí? Que el hombre se equivoca, el hombre yerra al blanco, falla. Y ese error lo conduce de alguna manera paulatinamente a su destrucción. En este caso, la destrucción física. Ahora, ¿cuál es el remedio? Buscar la forma de cómo yo conectarme con Dios para elevar mi cuerpo al camino del alma, que es comunicarse con Hashem, porque mi alma dirige mi cuerpo a hacer la voluntad de Dios. Y como dice el texto, por ejemplo, dos fuerzas antagónicas. Tenemos el Yetzer Hatov, el hombre de la carne, y tenemos el Yetzer Hatov, el deseo del alma, y tenemos el Yetzer Hará, el hombre de la carne. Pero hay un asunto, y es que en medio de esa fuerza antagónica tenemos a alguien que está a nuestro favor. ¿Y quién es? El santo bendito sea. Por eso hay un texto en el Nuevo Testamento que me gusta mucho que dice, diga el débil, fuerte, fuerte soy. ¿Entiendes? ¿Y qué puedo yo decir? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón, ¿verdad? dice el texto. Y también el gran maestro Jesús de Nazaret dijo, busquen el reino de Hashem, el reino de Dios. Y lo que falte, pues, va a venir como una añadidura. Eso es esa es mi opinión. No sé si alguien tiene algo más que plantear al respecto. Pero More, Sí. aunque dijo que iba como a discrepar con Néstor, pero no veo discrepancia, porque según lo que Néstor dijo es que en Adán está la representación de la humanidad. Y usted dijo que cuando leemos el Génesis, en vez de decir Adán, deberán decir por lo menos Wande. Cuando Adán peca, no es Adán en sí, sino es Wande, porque Adán es el representante de la humanidad. Y creo que en esa parte ustedes estaban en la misma sintonía, no hay discrepancia en eso. Bien, excelente. ¿Alguien más que quiera aportar algo a lo ya citado? Si no, seguimos la lectura entonces, en caso de que nadie más. Bien, entonces vamos a seguir con el texto. Tenemos en cuestión. Bien. Necesito un sinvergüenza que empiece a leer aquí. O necesita el grupo, mejor dicho. Un sinvergüenza que quiera leer aquí. Vamos a ver. Bien, entonces voy a leer. Está dentro de la capacidad humana, por lo tanto, someter su físico a su alma y a su intelecto, y así adquirir la perfección. ¿Está ahí? Dale. Hasta aquí, hasta el 4. Ok. La suprema inteligencia decretó que dicho esfuerzo, destinado a alcanzar la perfección, se haya limitado.
y al complementar dicho periodo de esfuerzo, alcance su nivel de perfección y se extasie en una satisfacción eterna. Para ello le fueron instituidos dos tiempos diferentes, uno destinado al trabajo personal y el otro a recibir su recompensa. Sin embargo, las condiciones de dicha recompensa son extremadamente superiores, pues en tanto que el periodo de esfuerzo personal posee un lapso limitado que la misma inteligencia divina estipulara con el apropiado para él, la recompensa no posee límites, es eterna y el hombre continúa regocijándose en la perfección alcanzada por la eternidad. Maravilloso está eso. Wow. Este hombre, este hombre fue Dios que lo usó. Bien, bien. Vamos a ver. ¿Quién va a dar el primer comentario? Vamos, adelante. Sí, tengo mucha gente aquí. Bueno, como Adelante. yo leí ya para hacerlo rápido, creo que el texto hace referencia a dos tiempos que el hombre vive, uno limitado y uno eterno, y en el limitado expresa que ahí es donde el hombre trabaja para alcanzar la perfección y la eternidad venidera. Entonces dice el texto, ya para resumir rápido, que se alcanza la perfección y la eternidad con un tiempo, con un periodo de trabajo limitado que el mismo Hashem fue quien instituyó para que el hombre alcanzara dicha eternidad. O sea, la recompensa de ese trabajo limitado es una recompensa eterna y hace esa relación para que entendamos qué tan satisfactorio es poder hacer actos de bondad, observar las misbot aquí en el tiempo terrenal, en el tiempo limitado, porque nuestra recompensa será la eternidad. Bien. Javi, pero ven acá, Javi, ¿qué pasó? Tengo gente aquí. Vamos, vamos. Comentarios. Bueno, yo podría agregar, David, a eso que tú dices. Y es que yo puedo entender aquí, cuando dice la inteligencia suprema decretó que dicho esfuerzo destinado a alcanzar la perfección se haya limitado, ¿verdad? Y al complementar dicho periodo de esfuerzo, alcance su nivel de perfección y se extasie en una satisfacción eterna. Pero aquí es que quiero detenerme. Dos tiempos diferentes. Uno destinado al trabajo personal y el otro a recibir su recompensa. Yo entiendo, dependiendo de la metodología por la que el ser humano quiera comunicarse con Dios, cuando una persona quiere observar la espiritualidad, los mandamientos de alguna forma, de comunicarse con Dios, ese momento la persona lo está transformando en eterno. ¿Por qué? Porque estaría conectándose con la eternidad a través del canal de los mandamientos, pienso yo. Tiene sentido. ¿Tiene Entonces, sentido? maestro, tomando esa idea como base, ¿cuál sería entonces la definición de trabajo personal en el primer tiempo señalado en el texto? ¿Cuál sería entonces el trabajo personal? ¿Hay algún psicólogo aquí que nos pueda ayudar con el trabajo personal? No, no, la verdad que el trabajo personal es un trabajo propio que la persona debe de hacer. Obviamente. Es un trabajo bueno, existen varias formas de hacer un trabajo personal, es generalizado, pero la práctica de que la persona pueda pulir sus virtudes, yo creo que es un trabajo personal muy efectivo. La persona que pule sus virtudes. ¿Entiendes?
Por ejemplo, hay un dicho cabalístico que dice el maestro Jesús, cuando dice nadie puede echar vino nuevo en odre viejo. Y también dice también que nadie puede, que ya probó el añejo, tomarse el nuevo. Yo puedo ver eso como una renovación espiritual constante que la gente desarrolla. Yo lo puedo ver así, tú sabes. Y esa renovación que proviene de las escrituras, obviamente va transformando al hombre, lo va transformando poco a poco, lo va cambiando. El problema aquí, David, es que la gente que está alrededor de uno tienen que darse cuenta de que eso está ocurriendo. Sí. Pero por lo visto esta clase va a terminar rápido porque solamente David y yo estamos comentando y Néstor. Entonces yo quiero escuchar a los demás porque hay mucha gente ahí que puede dar una opinión muy buena. Vamos a ver, ¿quién va a romper el molde, por favor? Si usted no tiene un ruido de fondo, usted puede dejar su micrófono abierto para que dé su comentario, entiendo yo. Si no tiene ruido de fondo, claro está. Sí. Bien, entonces seguimos. Vamos a seguir con la siguiente lectura. Aquí. Aquí, adelante. ¿Quién va a ser el sinvergüenza que va a leer esto? Oh. Adelante. Sí, escuché a alguien por ahí. Adelante. Creo que era Katy que iba a hablar. No sé si ella quiere, yo lo puedo hacer. Adelante, Shai. Okay. Siendo que estos dos periodos, el de preparación y el de recompensa, son diferentes, es también apropiado que el medio ambiente y las experiencias de ambos sean distintas, pues el periodo que conduce hacia la perfección debe reunir los elementos necesarios que faciliten dicho esfuerzo. Esto significa que imperiosamente debe existir antagonismo entre el cuerpo y el espíritu que arriba mencionábamos, sin que exista nada que pueda impedir a la materia prevalecer en el enfrentamiento, como tampoco debe hallarse debe de hallarse nada que impida al intelecto superar al físico y gobernarlo en la medida adecuada. Tampoco debe existir nada que le otorgue al cuerpo o al intelecto la posibilidad de superarse por sobre la medida apropiada. What? Bien. ¿Cómo uno sabe cuál es la medida apropiada? O sea, porque dice que aunque son antagónicos, o sea, no se pueden uno superar al otro. Entonces, ¿cómo uno sabe que ellos están en equilibrio? Por ejemplo, hay gente que entiende que la espiritualidad se encuentra yéndose para un monte donde no hay gente. ¿Y quién no es espiritual así? ¿Eh? Usted No se lo va. lograría ahí. Sí, ¿Eh? claro, sola en una montaña, sin nadie que me perturbe. Oh, Ajá. perfecto. Sin nadie que venga y te diga, mira, estúpido, o te equivocaste, o qué sé yo qué.
No, hay cosas tan sencillas como que te miren, te sacan de casilla, así que Sí, no es necesariamente ni siquiera cruzar palabras. O sea que ¿tendrá la espiritualidad que ver con una persona soltera o una casada? ¿Cuál sería más espiritual de los dos? la casada, usted dijo. Vamos a ver, ¿cómo se demuestra eso? ¿Eh? Con la misma Torah, señor Jonathan, Ajá, pero adelante, suéltelo. le dijo la primera misma que le dijo a Kadosh Baruj Hu a la primera pareja fue Pruor Baruj, que produzcanse y multiplícanse. Y si no estamos dentro del matrimonio o junto con la pareja, no podemos cumplir esa misma. El soltero no la puede cumplir. Por eso, obviamente, el casado tiene que ser más espiritual que el soltero. ¿Por qué? Porque el casado está cumpliendo constantemente una misma, mientras que el soltero no le está cumpliendo. Pero nada más no viene en ese punto. Analicen este ahora que les voy a decir. Constantemente el hombre y la mujer son distintos y se están afilando las características, la incompatibilidad de caracteres que tienen el uno del otro. ¿Ustedes qué opinan de eso? 100% de acuerdo. Y eso se puede ilustrar aquí, donde estamos leyendo, eso se puede ilustrar aquí. Esto significa que imperiosamente debe existir el antagonismo entre el cuerpo, el espíritu que arriba mencionamos. Imagínense como que el alma es la mujer y el hombre es el cuerpo, o viceversa. Por Porque ejemplo, hay... dele, Wander. por ejemplo, estuve leyendo algunas versiones de la Biblia, donde en Berechí, capítulo 3, donde dice que el Señor le iba a hacer ayuda idónea, dice el texto en la Reina Valera, más en traducciones más antiguas, el texto lo que dice, le voy a hacer ayuda contraria. Es decir, que Contrarias. esa ayuda lo iba a ayudar a rectificarse cada día. Exactamente. Lo que pasa es, déjame ver si hay alguien aquí que yo le envíe el link. Sí, lo que pasa es que la mujer es el diablo del hombre. Diga El Satán Satán del mejor. hombre. Diga Satán mejor, suena más bonito. El ¿Eh? Satán del hombre. Pero yo simplemente estoy cambiando el idioma, el diabolos del hombre. Sí, pero Diga el lo diablo contrario también, diga lo contrario, que para la mujer, el diablo de la mujer es el hombre. Claro, claro que sí. No, porque viceversa. Ya me estaban peleando aquí. Ya le estaban peleando. Sí, pero hay un problema. ¿Y cuál es? Que quien recibe la primera instancia en ser llamada contraria al hombre es la mujer, porque ella está frente al hombre. ¿Te entiendes? Voy Ella a está frente. preguntar algo, Jonathan, cuando pueda. Pero que esto está abierto. Sí, Yo no porque estoy dando clases, yo no estoy dando clases, señores. Aquí usted estamos hizo discutiendo. un comentario de que quién no es espiritual yéndose a un monte solo por ahí. Ajá. Y el comentario es que, ¿por qué muchas personas se asocian a la espiritualidad vamos a decir, a un ritual, a un estar solo, a un tener una experiencia, vamos a decir, sobrenatural? Hay muchas personas que lo que quieren ver es ángeles o algo así, y ya ellos entienden que son espirituales. Hay personas que una experiencia religiosa, vamos a decir, externa, eso para ellos es la espiritualidad. Percibir las cosas de arriba, eso es para ellos espiritualidad. Pero lo que usted no está diciendo es que la espiritualidad es algo, vamos a decirlo así,
más profundo, aunque parezca más sencillo. ¿Es así? Lo que sucede es que el momento a solas, según yo he estudiado, he investigado y he aprendido, es necesario, pero alargar demasiado el tiempo a solas no es positivo. Alargarlo demasiado. Porque entonces la persona nunca va a refinar sus cualidades. Porque para refinar sus cualidades, la persona tiene que estar constantemente en contacto con las demás personas. Porque como alguien dijo algo por ahí. Una pregunta, profesor. No, aquí estamos conversando. La pregunta es a todo el conglomerado. O sea, no puedo decir algo de eso. Sí, a todo el grupo. O sea, no puedo hacer una sola pregunta a usted. Sí, pero que todos pueden responder. Yo puedo responder, pero pueden responder todos. Ah, ok. Entonces, lo que yo voy a decir es que cuando una persona se tranca por una semana a ponerse, a trancarse, como diría uno, a trancarse con el Señor, eso no está bien. O sea, eso es algo que no es positivo. Bueno, a los que están impuestos a hacer eso pueden responder esa pregunta. Yo no me tranco por tanto tiempo. Yo creo que el maestro se refirió más a lo de el hecho de que, porque yo escuché lo que el maestro dijo anteriormente, que fue, ¿quién no es santo en un lugar aparte? O sea, ¿cómo? Claro, así, por ejemplo, imagínese a alguien que tenga problemas con la sexualidad, que no pueda ver una mujer, se la imagina de una vez desnuda. ¿Quién no es santo en un lugar donde él nunca va a ver una mujer? Así cualquiera reprime su sexualidad y su inclinación al mal. Entonces, yo creo que no fue una crítica directa al hecho de apartarse, sino al hecho de que queramos encontrar la santidad donde no hay problema, donde nadie te va a incitar a ira, a contienda, donde no hay una acción con el hermano. Y por eso hizo el ejemplo del soltero y el casado. Y yo creo que eso es algo que Jesús corrobora también cuando dice que uno de los mandamientos más importantes es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y recuerdo que creo que la casa de Gilet decía, o bueno, eso también es un mandamiento general de todo el judío, que es no hagas a otros lo que tú no quieres que te hagan a ti. Entonces, es como agarrar ese mismo mandamiento y hacerlo de un modo proactivo, convertirlo en algo proactivo. Es haz a otros lo que tú quisieras que te hagan a ti. O sea, la espiritualidad se vive haciendo actos de bondad a los demás. Haciendo actos de bondad a esa persona que te hiere, que te ofende, amarlo. A esa persona que tú sabes que no te soporta, ser bueno con ellos. No apartándote como hacían, si no me equivoco, los esenios, que se iban al monte al desierto para no pecar, sino siendo activo con la sociedad. Como usted decía, es un trabajo el hombre es un ser, una criatura social. Y claro. Creo que eso es importante. Pero ¿dónde se demuestra, David, la verdadera voluntad de la persona? ¿Dónde se demuestra eso? En el ambiente donde tú te manejas, uno impone la voluntad a hacer lo que Dios quiere en medio de ese lugar, donde uno se retrae, donde tú te retraes. Y tú dices, no, espérate, yo tengo algo que hacer para Dios. Shailene levantó la mano. Yo necesito que ustedes entiendan, por favor. Usted no tiene que levantar la mano para hablar aquí. Esto es un comentario. Esto es un conversatorio. Usted puede interrumpir. No, aguántate. Usted no tiene que pedirme permiso a mí para eso. Olvídense de eso.
Sí, maestro, con respecto a lo que estaba diciendo la joven, creo que Katy, yo estoy de acuerdo con David y con lo que usted planteaba, por el hecho de que, o sea, ¿cómo yo sé que tengo problemas con la ira si nunca soy provocada? O sea, estamos hablando de refinar nuestras cualidades. ¿Cómo yo sé que soy bondadosa si nunca he sido expuesta al escenario donde mi bondad se pueda manifestar? O donde mi inclinación al mal o mi inclinación al bien yo la pueda controlar. Entonces, en ese sentido, si nosotros tomamos y nos alejamos del mundo que nos rodea y nos apartamos, ahí nunca vamos a saber ni cuáles son nuestras cualidades, ni cuáles son nuestras fortalezas, ni cuáles son nuestras ventajas, porque no estamos expuestos a ese ambiente donde nos pueda provocar. O sea, Jesús nos mandaba en el Nuevo Testamento a que debemos de controlarnos y que debemos amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Pero si mi prójimo es malo y él me está mandando a malo y yo no estoy expuesta a la maldad de él, ¿cómo yo sé que lo voy a amar? ¿Cómo yo me voy a obligar a que a pesar de sus debilidades y sus malos hábitos, yo pueda desarrollar un amor por él si no estoy expuesta donde él está? Ahora una pregunta, ¿quién manda en los sentimientos? ¿Quién manda? Pregunta. Yo puedo Uno decir, mismo. Uno mismo. yo puedo decirle a otra Uno persona, mismo. yo puedo decirle a otra persona, ámame, ámame. Usted puede, vamos a que lo vayan a hacer. ¿Cómo? Usted puede, vayan a que lo vayan a hacer. Sin embargo, Dios dice, amarás al Señor tu Dios. O sea, eso significa, Es una decisión, maestro. ¿cómo? Que eso es una decisión. Sí, es una decisión, pero tiene que haber un sometimiento de la voluntad de la persona. De alguna forma tiene que existir. O sea, esto es y no es. Esto es ambiguo, es y no es. Es igual que el perdón. O sea, Jesús dice, si tú no perdonas a tu hermano, tu padre que está en los cielos no te va a perdonar. O sea, no es cuestión de que si yo quiero o no quiero. Sí, pero hay una malicia ahí. O sea, no una malicia, yo no lo llamaría una malicia, sino un beneficio personal. Exacto. Hay un beneficio personal. Por Y ejemplo, una hay gente que recompensa. dice, si hay una recompensa y no debe de haber recompensa. La tradición judía dice, en el Pirkei Avot dice, no seas con el Eterno tu Dios como los trabajadores que trabajan para su amo, que trabajan esperando una recompensa. Bueno, lo voy a decir más abierto todavía. Hubo un rabino en el Talmud que tenía 2 discípulos. Y cuando ese maestro dio esa enseñanza, que dijo, sirvan al Señor su Dios sin querer recibir ninguna recompensa. Y cuando ellos lo escucharon, entendieron mal la enseñanza de su maestro y terminaron formando el grupo corrupto que había en Israel en la época de Jesús, llamado los saduceos. Y todo porque malentendieron las enseñanzas de su maestro. ¿Entienden? Todo por eso, porque lo malentendieron. Por ejemplo, usted le pregunta a mucha gente, ¿por qué tú sirves a Dios? Ah, porque yo quiero una bendición, porque yo no quiero ir para el infierno, porque el cielo, yo no sé qué cosa. Y no digo esto para criticar a nadie, el que quiera hacerlo, que lo haga. A mí eso no me importa. Pero si usted me pregunta a mí, Jonathan, ¿por qué tú sirves a Hashem? Digo, bueno, Hashem me creó para eso. Si él me quiere salvar de ahí para allá, él es el que sabe. Pero yo no puedo servir a Dios por recompensa. No puedo. Una pregunta, More. Sí,
Que no, Sí. que no haga preguntas. Ok, Dialogue. vamos arriba entonces. Ya sabiendo que nosotros que las misbot son la manera con la que nos conectamos con el Eterno, el ejercicio de las misbot es, vamos a decir, ejercitar la espiritualidad. Las Sí, claro. misbot pueden cumplirse, ¿cómo lo explico? Sin sentirlo. O sea, la misbot tiene que sentirse. Por ejemplo, usted una vez en un programa dijo que usted da al pobre no porque lo siente, sino porque la Torah lo manda. Y aún así, entonces, está cumpliendo la misma. Eso es espiritualidad. Eso puede ser contado como espiritualidad. No sé si captó la idea. Bueno, eso es filosófico, en cierta manera. Eso es filosófico. Y la razón es que, por ejemplo, nosotros hemos aprendido, según la tradición, que cuando una persona va a darle a una gente pobre o va a ayudar a una gente pobre, no debería de sentir en su corazón pena para dar. Por la razón de que si siente Claro. pena, lo hace en sentido a lo que él siente. O sea, se está sirviendo a él, a lo que él siente. Pero el punto sería que cuando yo voy a ayudar a alguien, debo de hacerlo porque Dios me mandó a hacerlo. No porque yo lo sienta, sino porque Dios me mandó a hacerlo. En el mismo ámbito, hay personas que, por ejemplo, practican el kashrut por Ajá. cuestiones de salud. Ajá. No comen cerdo porque tienen un parásito, o no comen Ajá. marisco porque sube el colesterol, cosas así. Sin embargo, la Torah simplemente te dice que lo hagas y no te da el motivo. Esto también cuenta como espiritualidad, o sea, hacerlo como porque la Torah lo manda, no porque tenga algún beneficio para mí, ¿no? Obviamente, bueno, si me pregunta a mí, por ejemplo, a Jonathan, no puedo hablar por los demás. ¿Por qué usted lo hace? Yo, bueno, porque la Torah lo dice. Pero usted se va a encontrar otro tipo de personas que dicen, no, yo no lo hago por religión, yo lo hago por salud. Bueno, pues eso es problema de ellos. Yo no lo hago por salud. Yo lo digo porque la Torah yo lo hago porque la Torah lo dice. Ahora, yo no le voy a restar mérito al que lo hace por salud. Si él entiende que lo debería hacer por eso. Yo prefiero no utilizar esas cosas porque son como muy de un lado. Por eso cuando hablo de refinar las cualidades, por ejemplo, donde haciendo énfasis en lo que dice el libro del poder antagónico que está dentro de la persona, refinar las cualidades es un trabajo personal que todos debemos hacer. ¿Entienden? Perdónenme lo que lo han escuchado, que yo lo he dicho, pero yo me he propuesto, yo personalmente, Jonathan, yo me he propuesto no enojarme bajo ningún concepto ni circunstancia. Yo me he propuesto eso. Yo les animo que se hagan un desafío personal. Para mí eso es un trabajo personal. Y créanme que no es nada fácil. Usted pelear con usted mismo porque usted no quiere enojarse. Eso es un trabajazo. Eso es un trabajazo. ¿Entiendes? Pero yo puedo decirlo sin creer tener un alto concepto de sí más alto del que debo tener, que llevo un gran tiempo lográndolo. Pero es un trabajo, no es fácil. Quiero decir, no es nada fácil. Por favor, señores, dialoguen, hablen, abra su micrófono, rompa el molde. Mira, aquí yo no he oído a Epifanio decir nada. No he oído a Wachter, no sé si lo pronuncié bien, Wachter, decir nada. Maestro, me Katy conecté solo casi hizo ahora. una preguntita. Néstor parece que se me durmió. Yo voy a Igual hablar, yo estoy parece que dando despierta tiempo. y
Wander Perdón. parece que despierta y se levanta. Estamos activos. Yo estoy activa, Me profesor. conecté ahora mismo de nuevo. Porque llegué a la casa ahora. Bien, entonces, bien. ¿Quién va a leer aquí ahora? Un sinvergüenza para leer aquí, por favor. Sí, hasta aquí, hasta aquí. Sí. Adelante. Sí. Un sinvergüenza, por favor, para leer aquí. Bueno, voy yo a leer. Gracias a Dios. Y aunque aparentemente sería esto a un elemento positivo, la mayor capacidad del intelecto, emperó según la intención original y el propósito en la creación del hombre, que es el logro de la perfección por medio de su esfuerzo. No es en un absoluto, escúcheme que no veo bien, en un absoluto, donde voy, Positivo. a un absoluto positivo durante el periodo de recompensa. Sin embargo, exactamente los opuestos será lo apropiado, pues el prevalecimiento del físico durante ese lapso solo conllevaría oscuridad, impediría que en él el alma apague a Dios. Se apegue a Dios. Ay, perdóneme que no estoy viendo bien. Apeguen a Dios. Bendita sea. Bendito sea. Bendito sea. Por ello, apropiado es que entonces solo gobierne el espíritu de la materia, se someta a él totalmente de manera que no obstaculice en absoluto. Bien. El primer comentario. Adelante. ¿Quién lo va a dar? Maestro, solo para aclarar un poco, o que me aclaren a mí. De alguna manera esto se relaciona con Gálatas 5, donde Pablo habla de esa lucha interna entre la carne y el espíritu. ¿Cómo es? Repita la pregunta. O sea que si de alguna manera todo lo que hemos leído se relaciona con Gálatas 5, donde Pablo habla de esa lucha constante que había dentro de él entre la carne y el espíritu. ¿Ahí usted qué cree? Bueno, eso es lo que yo estoy viendo de un principio. El hombre de la carne y el hombre del espíritu. El hombre de la carne es el Yetzer Hará, el deseo del mal, y el hombre del espíritu es el deseo del bien. ¿Sí? ¿Quién va a dar el comentario de aquí, de esta lectura? Empieza a hablar, profesor, para que lo motive. ¿Cómo fue? Empiece a hablar usted para que lo motive a los demás.
Y bueno, dice aquí, aunque aparentemente sería esto un ejemplo positivo, la mayor capacidad del intelecto, pero según la intención original y el propósito de la creación del hombre, es el logro de la perfección. El logro de o el deseo de Dios es esto, lograr la perfección, o por lo menos el esfuerzo por lograr la perfección, por medio de su esfuerzo. No es en absoluto positivo. Durante el periodo de recompensa, sin embargo, exactamente lo opuesto sería lo apropiado. El hecho es que el hombre esté en un constante trabajo personal, pues el prevalecimiento del físico durante ese lapso de tiempo solo conllevaría a oscuridad e impediría que el alma se pegue a Dios. Si el hombre hace esto de una forma, vamos a decir, ciega. Por ello, lo apropiado es que entonces solo gobierne el espíritu y la materia se someta a él totalmente, de manera que no obstaculice en lo absoluto. O sea que en el momento en que se está haciendo un trabajo personal, debe de gobernar en absoluto lo espiritual. Y dice aquí que por esta misma razón, el Todopoderoso ha creado dos mundos. Este mundo, Olam Hazé, como se dice en hebreo, y el mundo por venir, el Olam Habá. Este mundo, con la naturaleza y las leyes que lo rigen, necesarias para el, dice aquí, para el periodo de preparación del hombre y el mundo venidero con su propio lugar y sus propias reglas, o sea, aquellas apropiadas para la época de recompensa. En este mundo, la carne o el deseo negativo tiene una preponderancia. ¿Por qué? Porque está en este mundo. Pero en el mundo venidero, la satisfacción por haberse esforzado en este mundo es algo, o sea, algo sin límite. Hay un rabino que yo escuché hace un tiempo largo, hace unos 5 o 6 años atrás, que escuché una explicación que él dio sobre el deseo del bien y el deseo del mal. Y cómo él lo ilustró. Él dijo lo siguiente, él dijo, las personas que deseen, oiga cómo lo ilustró, las personas que deseen servir a Dios y que pelean con su yeser hará, con su deseo del mal, cuando venga la época del juicio y vean contra todo lo que pelearon, el Yetzer Hará lo van a ver como una montaña sin límite, grandísima. Y ellos se van a preguntar, wow, ¿y cómo yo pude con todo eso? Pero aquellos que el Yetzer Hará les gane la batalla, cuando lleguen al mundo espiritual, no van a ver la montaña que vio el que peleó por el hecho de ganarle a su deseo del mal. ¿Saben qué van a ver aquellos que se dejaron llevar por su mal deseo? Una plumita. Van a ver. Y van a decir, wow, mira qué plumita tan simple. Y yo no pude con ella. Pero aquellos que trabajaron, aquellos que se esforzaron en la espiritualidad, en conectarse con Dios, van a ver una montaña de todo el tamaño. Porque en medio de este mundo, donde tenemos todo en nuestra contra, si utilizamos las herramientas que nos dé el Eterno, vamos a ver este mundo como una gran montaña. ¿Por qué? Por el tamaño del esfuerzo que se hizo. Y aquellos que no se esfuercen, que no hicieron nada, van a ver simplemente una plumita. Saquen ustedes la idea y extraigan el mensaje de este midrash.
Déjame ver si estamos terminando ya. Uf, No, bien. falta mucho. Uy. Bueno, vamos a leer, chicos, la página que falta para terminar, porque me están dejando solo. Bien. Maestro, ¿usted tiene ese libro físico? Claro que sí. Adiós, pero venga acá. ¿Y el Sí. costo cuál sería? Ah, no, no. Yo lo tengo de uso propio, no está a la venta. Sí. ¿Quién va a leer aquí, por favor? Adelante. Yo creo que ya lo que necesita es el PDF, maestro, es lo que ella está preguntando. ¿Tú no tienes el PDF, Shai? Sí, yo Sí, lo sí, tengo, yo pero lo tengo. Katy. Ah, oh, no sé. Ah, ok. ¿Quién va a leer aquí? Adelante. Chalón, chalón, Leo. ¿Quién va a leer Epifanio? Sí. Dele, 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 que usted es un duro. Dice, existe otra cosa que es necesario saber. El ser humano originalmente no era como podemos verlo en la actualidad, pues se alteró radicalmente su constitución y la del mundo a partir del pecado original del hombre. Sin embargo, dicha alteración y sus numerosas implicaciones e implicancias ya serán desarrolladas más adelante en esta obra. Por lo tanto, hablar del hombre y analizar su temática posee un doble aspecto, pues podemos hablar de él y sus características desde una perspectiva anterior al pecado y de otra posterior a este, ya como lo aclararemos con la ayuda de Dios. Seguimos aquí. Adán, el primer hombre, el ser creado, se hallaba en el estado que citamos hasta ahora. O sea, se hallaba constituido de dos elementos antagónicos, el físico y el espiritual. Ya como lo expresamos, su medio se hallaba creado en el bien y el mal, y él estaba en una situación de equilibrio ante ellos, con la posibilidad de escoger hacia el cual inclinarse. La decisión apropiada hubiese sido que escoja el bien, haciendo aprovecharle su espíritu sobre el cuerpo y el intelecto sobre su pasión, y entonces hubiese alcanzado de inmediato la perfección, gozando de ella por la eternidad. No se ve muy bien, pero ya usted sabe. Sí, sí, ahí está bien. Bien, el primer comentario de aquí. Vamos a terminar ya esta página para terminar la clase. Aquí. O sea, en este texto, el número 7. El comentario de aquí, ¿quién lo quiere ofrecer primero? Adelante. Dale, Néstor. Tengo una pequeña curiosidad. ¿A qué se refiere, por lo menos este escrito, cuando se habla del pecado original? Me llamó mucho la atención. No, o sea, usted se ríe, Jonathan, pero usted sabe que, por lo menos yo tengo entendido, que el tema del pecado original es un concepto que realmente se maneja mayormente en el cristianismo. No sabía
que desde una perspectiva cabalística, este concepto pues, existiera, el pecado original. Me llamó mucho la atención, pero no quiero entrar en el pensamiento de mentalidad cristiana, sino que si hay otro concepto, claro, me gustaría que sean honestos en cuanto a eso, usted que maneja esa parte más que yo, quizás mucho de lo que estamos acá, pero sí no pudiera explicar realmente a qué se refiere esta parte con el tema del pecado original, si es la misma concepción cristiana o tiene otro significado adicional. No, en realidad no. El pecado original del hombre aquí, el rabino Luzzatto, no lo hace en referencia a la concepción cristiana. Porque yo me he topado en varios libros judíos con eso. En realidad, la forma en la expresión que ellos lo mencionan, a lo que se refieren es a la consecuencia y al ser el primero, pero no a la herencia, porque acuérdate que la concepción cristiana parte de que el hombre es pecador en su naturaleza. ¿Entiendes? Y en el judaísmo está claro que el hombre no es pecador en su naturaleza. El hombre nace bien, pero se va desviando. Esa es la posición judía. El hombre nace correctamente, pero se va desviando. Que de hecho, ese es un pensamiento muy salomónico. Cuando hablamos de un pensamiento muy salomónico, si no mal recuerdo, en el libro de, bueno, voy a hablarlo, Coelet. Sí. El libro de Coelet, es mayormente del griego, dice que ciertamente hizo Dios al hombre perfecto, pero él buscó toda clase de males. El hombre en su naturaleza fue formado bajo una perfección, pero el hombre es quien en su caminar y en su trayecto que se desvía, como usted dice. Por eso me llamó mucho la atención. Yo no sabía que se utilizaba por lo menos este concepto. Me pareció muy interesante. Sí, se menciona, como yo te dije, de manera señalatoria, de manera primera, o sea, dando a entender que es lo primero, de que el hombre se desvía, pero no la concepción de la naturaleza. No es la concepción de la naturaleza. Hay que tomar en cuenta también, Jonathan, que el Ranjal no escribió en español, que esto es una traducción realmente, y para el lector, vamos a decir, hispano, tiene que tener conceptos con el que nos relacionemos, pero ahí claramente está haciendo alusión a la primera transgresión o a la primera falla, podríamos decir, algo así. Maestro, una pregunta. Sí. Basado ahí mismo. ¿Quién colocó en ese ser creado, hombre, la inclinación hacia el mal? Tanto hacia el bien, hacia el mal. ¿Quién la coloca? Pero eso está explícito. El hombre es creado así y el hombre tiene que elegir, así de simple. More, disculpe. Okay. Eso se ha venido mostrando desde las primeras lecturas del día de hoy. Claro. Eso, sí, claro. Eso lo puso Dios en el hombre. Claro. Ahí es que voy, pero siga explicando, ministro. Exacto. Entonces, al Dios formar al hombre con dos naturalezas, o sea, la parte carnal y la parte espiritual, que también lo que el Yesep Top y el Yeserara, la parte carnal y la parte espiritual, o sea, la parte que siempre se desvía a hacer lo bueno y hacer lo malo, algo que Dios puso, según ya vamos aprendiendo, para alcanzar la perfección y obviamente al creador. Ese es el objetivo. Yo creo que estas debilidades, como expresaba ahorita, son las que nos deben de llevar a nosotros analizarnos que somos
seres perfectos que necesitamos alcanzar la perfección para acercarnos al Creador, Dios Todopoderoso, que es el perfecto. Eso es lo que yo he podido, por lo menos, analizar en todas las diapositivas que se ha venido hablando y la explicación. O sea, esa es mi conclusión y mi resumen personal. Correctamente. Y esa es parte del propósito del ser humano para poder alcanzar esa elevación de la Nechama. Que no se puede alcanzar la elevación de la Nechama si no hay una guerra interna que te motive hacia el mal. Y es el propósito, tratar de elevar. Por eso hablaba de que la materia y la espiritualidad van de la mano. El propósito de la espiritualidad es elevar la materia, según lo que estamos estudiando y analizando en el libro. Bueno, yo lo estaba leyendo, yo estaba leyendo el texto hebreo aquí. Y es así, la traducción hace pensar como que, como que, como que está hablando como del pecado original, pero en realidad no, esa no es la sección, ¿entiendes? Como que da a entender eso, pero como dice el hermano Javier, es la traducción que hace verlo de esa manera. Bien, entonces, chicos, vamos a terminar aquí en el número, en este párrafo 7. Pudiéramos seguir, pero ya un poco tarde. Y entonces a mí no me gusta hablar solo, ¿me entiendes? Me gustaría que ustedes participen. ¿Quién quiere leer este? Yo lo puedo leer si se quiere. Sí, dale, Shai. Normalmente pensamos que el alma existe solo para dar vida al cuerpo y en la habilidad de razonar. Y esa es toda su función. Sin embargo, entre sus funciones se halla asimismo el purificar la materia y elevarla permanentemente hasta que él mismo pueda acompañarla en el placer de la perfección. Y esto hubiese sido logrado en el primer hombre, si en el primer hombre de no haber pecado, cuya alma hubiese purificado su cuerpo paulatinamente hasta alcanzar la medida de la pureza necesaria para disfrutar el placer eterno. Maravilloso. Santo. Eso está precioso ahí. ¿Ustedes qué dicen? Esto está tremendo aquí. ¡Wow! Así es. Eso está para chuparse los dedos. Este texto. Entonces, esto me confunde. ¿Sí? ¿Cómo fue? Porque, ok, el primer hombre, nosotros no estamos predeterminados para el pecado, sino fue una decisión. O sea, ya yo sabía que eso yo no lo podía comer y aún así lo comí. Bueno, por así decirlo, en básico, ¿no? Pero, o sea, si en dado caso eso hubiese pasado de que uno de los dos se opusieran a no hacerlo, uno iba a llegar a la perfección y el otro se iba a quedar para, ¿qué? No entiendo. Si alguien, o sea, si yo entiendo que ahora yo lo tengo que poner, aplicarlo a mi vida, pero yendo al principio, o sea, si uno de los dos no lo hubiese hecho, ¿qué hubiese pasado? Yo puedo entender de ahí que si no hace eso y se eleva él y eleva todo lo que está a su alrededor,
No sé ustedes qué piensan. O sea, si hubiese redimido también el pecado de la persona que sí, Ujú. porque, pero dice, bueno, Sí. asimismo en la materia elevarla perfecta. Porque es como, yo digo que es como personal, es de solamente tú. ¿Cómo tú vas a afectar la vida de otra persona si eres tú que te tomando la decisión y la otra persona decidió no hacerlo? Eso es, Zairi, por favor, guarda esta página. Sí, yo la marqué en el PDF, Ah, ok. la número 26. Pero si eso lo podemos nosotros ver ahora en el mundo físico, de que uno puede influenciar a otra persona, y vamos a terminar aquí, de que uno puede influenciar a otra persona. Ah, Néstor, ya te doy la oportunidad. Uno puede influenciar a otra persona y uno puede usar cosas para el servicio de Dios. Imagínate que uno constantemente está, que Adán pudo haber elevarse él mismo, y ese es el aprendizaje, elevarnos nosotros y elevar todo lo que está alrededor nuestro. Utilizar, por ejemplo, lo voy a citar con este ejemplo que voy a mencionar ahora. ¿Para qué vive la persona? La persona vive para servir a Dios, pero la persona no descansa. La persona descansa para servir a Dios. La persona no gana dinero. La persona gana dinero para servir a Dios. La persona no trabaja. La persona trabaja para servir a Dios. O sea, la persona espiritual. Y todo, hasta lo más simple, uno lo eleva para servir a Dios. ¿Para qué voy al baño? Algo tan simple. Para sentirme cómodo para servir a Dios. O sea, todo. ¿Para qué compro una computadora? ¿Para qué compro un celular? Para servir a Dios. El problema está cuando la gente toma las cosas como un fin en sí mismo y no entiende que todo es para servir a Dios. Ese es mi comentario. De hecho, maestro, en una ocasión Jesús lo dijo cuando dijo que el que come lo hace para Dios y el que no, también